Hay un río de amor del cielo fluyendo aquí, vivifica y transforma, trae salvación. Dice la palabra del Señor, leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 1, verso 17. Dice esta palabra: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Es decir, ¿eso nos suma? Muy bien. Dígalo conmigo. Somos generación 42. Eso es muy profundo, de verdad. No es una frase. Somos generación 42. No es el tema. Ya predicamos en una ocasión sobre generación 42. Pero lo estoy mencionando porque como generación 42 necesitamos conocer, dígalo conmigo, conocer la verdad, porque la verdad me hará libre. Juan 8:32. Amén. Ahora vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, y acompáñenme al texto que leímos en escuela dominical en el capítulo 10 y en el verso 22. Recuerden que somos generación 42. Libro de Juan, capítulo 10, verso 22. ¿Lo tienen? ¿Todos lo tienen? Dice la palabra: celébrase en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Padre Celestial, te pido, amado Dios, que el mensaje que tenemos en nuestro corazón para este día sea el mensaje que brote de lo profundo, Señor, de tu omnisciencia, de tu omnipresencia, de tu poder, Señor, sobre la iglesia. El mensaje que hay para el día de hoy sea a nuestros corazones como una fuente de vida, una fuente de esperanza, abriendo nuestros ojos al entendimiento sobrenatural que solo tú nos puedes dar, no por mente humana ni por entendimiento de hombre, sino por la revelación de tu palabra sobre tu casa, la Iglesia Cristiana Integral aquí en Cherryville, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quien tenga oídos para oír, oiga. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy estoy frente a uno de los momentos tal vez más importantes en la vida de cada uno de ustedes. Hoy tengo una responsabilidad más que nunca. Yo puedo presentarme aquí al frente cada domingo y traer un mensaje y lo preparo con mi corazón para que el mensaje llegue a sus corazones y podamos tener vidas realmente transformadas en Cristo Jesús. Pero hoy específicamente el mensaje tiene que ser un mensaje para aquellos que se llaman cristianos, para aquellos que se consideran cristianos de 20 o más años convertidos, pero que aún todavía hoy en sus corazones albergan la cultura, la tradición, las enseñanzas generacionales de nuestros padres, y que no podemos entonces aplicar una frase que todos decimos: yo soy una nueva criatura en Cristo, todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas las he hecho nuevas. Porque esa frase es muy linda, segunda de Crónicas, decirlo, pero es muy difícil realmente hacerlo. Así es que mi intención en este día, hermanos, y le pido al Señor que me dirija, tengo mucho en mi corazón para dar hoy y necesito dirección de Dios para ser muy puntual a donde quiero llegar. Yo quiero que por favor estés muy atento, toma nota. No pretendo algo distinto
a que tus ojos hoy sean abiertos y que tu corazón sea revelado a lo que por años, tal vez todavía aún como cristianos, no hemos podido impactar en nuestras vidas. Permítanme hacerles una pequeña confesión. Hace 25 años, o un poco más de tiempo, tal vez más de 25 años, cuando pasaba por algún lugar en mi país natal, pasaba por alguna casa para esta época de Navidad, veía en las calles algunas imágenes como las que tenemos hoy aquí al frente en el altar. Un candelabro. Lo vi alguna vez en el centro de Bogotá, lo vi muchas veces en edificios, en corporaciones y en varias casas. Y cuando veía esta figura, créanme que sentía fastidio. Y no sabía por qué. Sentía alguna molestia y no sabía por qué. Y con el paso de los años, vino por primera vez, apenas nuestro primer año de casados, vino a nuestra casa un rabino en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Y yo, o nosotros mejor, lo recibimos en casa en la plena época, esta época que estamos viviendo, teniendo en nuestra sala de habitación un árbol muy grande, un árbol de Navidad inmenso, decorado con todas las decoraciones del caso, luces y demás. Este rabino, al llegar a nuestra casa, fue muy prudente, entró a nuestra casa, nos visitó, nos compartió una palabra, y por primera vez en mi vida un hombre me habla sobre el candelero, o el candelabro, o la menorá. Voy a adelantarme a una frase, dígalo conmigo: Cristo es la menorá. Ya eso es demasiado profundo, muy profundo. Así es que cuando por primera vez empecé a conocer estos instrumentos, tenemos que necesariamente ir a la palabra. Amén. ¿Puede ir conmigo a la palabra? Y en el libro de Éxodo, amén, en el libro de Éxodo, la palabra precisamente nos enseña de qué trata esta historia del candelabro, en qué consiste. Y es importante que tengamos presente, mis hermanos, que precisamente el Señor le entregó esta palabra a Moisés y le dijo que construyera exactamente esta figura que acabo de presentar a ustedes. Libro de Éxodo, en el capítulo 25. Voy despacio porque quiero que usted tome nota y que nada de lo que podamos decir aquí al frente sea el producto de un conocimiento humano, sino que vayamos a la Biblia y la Biblia nos hable. Amén. El libro de Éxodo, en el capítulo 25 y en el verso 31. ¿Lo tiene? Por favor, lea conmigo. Aquí habla Dios a Moisés. Amén. Dice: harás además un candelero de oro puro. Aquí el oro puro tiene un significado y es precisamente la santidad, la pureza. Labrado a martillo, y aquí el martillo representa el golpe. Nosotros tenemos que ser oro puro en santidad y tenemos que ser labrados a martillo. Por eso cuando tú pasas por esas pruebas, por esas adversidades, esa lucha, y tú estás en ese conflicto personal, pero Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué mi casa? ¿Por qué mis finanzas? ¿Por qué mi salud? Es porque el martillo de Jehová está labrando tu vida, está labrando nuestro carácter, está labrando nuestra manera de pensar, está labrando nuestra manera de vivir, y el Señor quiere moldearnos hasta que entremos al carácter de Cristo Jesús. Vamos bien, no voy a detenerme en cada uno de estos detalles, solo permítame hacer las menciones. Dice: y labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, es decir, en oro puro, y saldrán 6 brazos. Por favor, permítame, voy a tener la menorá en mi mano para que usted vaya observando lo que quiero manifestar.
Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. ¿Están conmigo? Los están observando. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. La caña central, por favor observe, la caña central, el candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de sus 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos al mismo. Vamos al verso 40. Mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Por favor, esto que usted está observando aquí en mi mano, aquí su nombre es la Menorá, es el símbolo sagrado del pueblo de Israel. Esto es una historia que no voy a profundizar en ella. Aparecerá en el primer templo, en el tabernáculo, luego aparecerá en el segundo templo y será instaurada en el tercer templo posteriormente. Amén. Por favor, observe que esto no fue una figura que se le ocurrió a alguien por allí y la colocamos en casa o la colocamos en determinada celebración solo por adornar. Yo quiero que usted tenga presente que este diseño que está en mis manos ahora mismo fue un diseño que Dios determinó para su pueblo. Es decir, que aquí no estamos hablando de que a alguien se le ocurrió solo por adornar o por tener una celebración específica. Estamos hablando de un diseño que Dios preparó para su pueblo. Y luego entraremos a los detalles. ¿Vamos bien? Lo primero que quiero que tengan claro en su corazón es que esto no es algo que se le ocurrió a la hermana Pili y al hermano Robert. Lo primero que yo quiero que usted tenga claro es que esto es palabra de Jehová, diseño de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Vamos bien? Ahora bien, haré un pequeño o breve recuento de toda la historia a donde quiero llegar en el día de hoy. Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento, pero por la historia que tenemos hasta el día de hoy, no hemos entendido que este tiempo de celebración a que llamamos Navidad no es el tiempo de la Navidad o del nacimiento de Jesús, como nos lo han enseñado por años, sino que desde los orígenes de la historia este tiempo de Navidad corresponde a la fecha de nacimiento del paganismo en la idolatría a los dioses, específicamente al dios Sol. Creo que no voy a entrar, repito, a detallar toda esta historia porque es una historia inmensa, pero quienes estuvieron en la programación de radio en el transcurso de la semana, cada hora de programa creo que caminamos y caminamos y caminamos y aún nos quedamos muy cortos en la enseñanza. Por lo tanto, yo les sugiero, por favor, vaya al podcast en la página de la iglesia, en la página de radio, o escuche los programas, tome nota, vaya a su Biblia, investigue, profundice, porque es algo en lo que tú tienes que trabajar para tu edificación personal. Amén. Así que yo debo ir muy rápido en esto. Los orígenes entonces de la Navidad no son ni siquiera para la época de Jesús. Antes de que se celebrase el nacimiento de Jesús, ya se celebraba una celebración, perdónenme la redundancia, de Navidad, que era precisamente lo que se llamaba la celebración de la Saturnalia, en el solsticio de invierno, que eso corresponde a diciembre 21, y que corresponde a la fecha del nacimiento del dios Sol. En estas fechas particularmente había mucha bebida alcohólica, fornicación, todo tipo de pecado, de inmundicia, y entre las cosas que alegraban la fiesta se sucedía un intercambio de regalos para esta celebración. Si usted observa esta pequeña frase que estoy tomando aquí en nota, usted notará que es precisamente lo que nosotros celebramos por muchos años. Yo recuerdo las infancias o mi principio en la religión y recuerdo las navidades, y las navidades eran fiestas. Fiesta en la casa de aquí, fiesta en la casa de allá, fiesta. Cada fin de semana había una fiesta. Debía haber un motivo para fiesta. Y pues la verdad tengo que reconocer que pues a mí me encantaban las fiestas.
y me encantaba ir a bailar a cada una de esas fiestas, y bailaba y bailaba, y no bailaba por raticos, era bailar porque allí se baila hasta amanecer. Y después del amanecer viene el desenguayabe y ahí pasamos, y fiesta. En esas fiestas, ¿qué se ocasiona? Pecado, fornicación, adulterio, y tapábamos la fiesta con los regalos. Y hacíamos que todas las reuniones fueran muy agradables, muy bonitas. Y todo esto era, repito, el tiempo de la Navidad. Pero las Navidades en primer lugar eran licor. Navidad es licor, o repito, en el caso que yo viví, estoy hablando de la experiencia que tuve, y aún hoy se vive licor, 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 licor. Y había motivo para beber durante todo el tiempo. La gente empieza a beber desde octubre, porque ya viene octubre y ya viene noviembre, y bebe, y eso es solo el entrenamiento. Porque realmente uno bebe es en diciembre, ¿verdad? Y luego en enero uno bebe para descansar y empezar el año con... Bueno, ustedes saben. Esta fiesta se llamaba, bueno, repito, la fiesta de la Saturnalia. Entonces, en aquella época se quemaban enormes troncos de un árbol llamado yule, y todo tenía como propósito, repito, hacer una adoración al dios Baal. De allí viene una palabra que también sugiero que aprendamos hoy y que cambiemos en nuestro vocabulario, que es la palabra festival. Usted escucha con frecuencia festival latino, festival hispano, o en la iglesia usted escucha festival en la iglesia tal. Festival es una palabra compuesta por fiesta a Baal. Fiesta a Baal, esa es la palabra festival. Entonces, ¿cómo tú puedes decir tenemos un festival en la iglesia? O sea, tú estás diciendo, en la iglesia tenemos una fiesta para Baal. ¿Me está captando el mensaje? Entonces, la palabra festival es una palabra pagana, pero es una palabra que usamos por ignorancia, de tal manera que si nosotros tenemos un evento en la iglesia, lo que tenemos es una celebración. Nosotros celebramos nuestro servicio, celebramos la escuela dominical, celebramos el compartir los alimentos, celebramos una fecha importante, la celebramos, se llama celebración, no hacemos festival, el festival de la Navidad, fiesta a Baal. ¿Vamos bien? Ahora, los druidas, y por favor investigue usted quiénes son los druidas, de esto hemos hablado profundamente. Los druidas antiguos sostenían sus celebraciones religiosas alrededor de un árbol, por favor, de un árbol verde, frondoso. Siempre debía ser un árbol verde. Y algunos de ellos llevaban estos árboles a sus hogares, le colocaban 12 velas alrededor, y esto representaba los 12 meses del año. Vayan pensando quiénes fueron los druidas. Mira, siempre es cuestión del Señor, siempre tenemos que decirle al Señor, revélanos, revélanos, revélanos. Cuando estábamos en la ciudad de Atlanta, la iglesia en la que nos congregábamos allí, o cuando vinimos de Colombia a recibir esta iglesia, estaba ubicada en la North Drew Hills. ¿Lo puedo decir en español? Al norte de la montaña druida. Ahí quedaba la iglesia. Vamos a decir 1470 North Drew Hills. La iglesia era una iglesia inmensa, linda, pero una iglesia con conflictos. Qué cosa tan extraña. Unos conflictos terribles. Y en una ocasión, mi esposa, nos detuvimos en el nombre, sin conocer el inglés, pero dijimos, ¿qué traduce North Drew Hills? Traduce la montaña druida del norte. Y cuando tú conoces de la historia, entenderás que los druidas son monjes satánicos. De ahí viene el paganismo de Halloween y toda esta historia. Entonces un día nos sentamos con el pastor y le compartimos, hermano, sentimos de nuestro corazón en el discernimiento que Dios nos da que buena parte de la problemática que tenemos en la iglesia obedece al lugar donde está ubicada la iglesia. Estamos ubicados como iglesia en la montaña de los druidas. ¿Y eso de qué se trata? ¿O como de qué ustedes me están hablando? Pastor, se trata de esto y esto. Digo, wow, tremendo. ¿Saben? Déjenme investigar sobre eso. No conocía, pero si el Señor se los enseñó, si el Señor les mostró esto, yo recibo esa palabra. Y de ahí nos movimos inmediatamente, un poco, un mes, tal vez más. El pastor dijo, nos vamos de este lugar porque no podemos estar en la montaña de los montes druidas. Y gloria a Dios, salimos de ese lugar. Amén. ¿Por qué menciono esta historia?
Porque así como este hermano recibió una palabra, yo quiero que cuando hoy estemos desarrollando este tema, usted reciba esta palabra y pueda decir: yo no puedo seguir en la montaña druida en la que fui criado, fui formado, fui establecido, sino que necesito salir de este paganismo e ir a la revelación que Dios tiene. Entonces, cuando hablamos del árbol de Navidad, esto produce cierto escozor en muchas personas, y algunos dicen: a mí no me importa lo que el pastor diga o lo que los hermanos hagan, yo tengo mi árbol y yo lo coloco y yo lo seguiré colocando y que hagan lo que sea. Ok, si esa es tu decisión, perfecto, esa es tu decisión. No hay ningún problema. Yo no me voy a enojar por eso. Usted, tranquilo, colóquelo en el Facebook bien grande. Los árboles de Navidad en la copa, tienen allí una imagen que normalmente aparece ser una estrella o un disco, y lo que realmente representa es el sol. Es decir, estamos mostrándole a la gente que ese árbol en la parte superior tiene un sol, y lo que estamos diciendo es: con este árbol nosotros adoramos al dios Sol, estamos adorando al dios Zeus, estamos adorando al dios Odín. ¿Quién es el dios Odín? Por favor, permítame comentarle que la celebración del dios Sol, los escandinavos adoraban a un dios llamado Odín. ¿Quién era ese dios? Era un dios intoxicante y que producía todo tipo de placeres sexuales y de éxtasis en la vida de una persona hasta llevarlo a su muerte. Ese dios Odín, que es el que con el paso del tiempo se convertiría en uno que todos conocemos, de barba blanca y gorro frigio y rojo, llamado Santa Claus. ¿Quién es Santa Claus? Santa Claus, dice la historia del paganismo, que era el dios de la sabiduría, de la magia y del conocimiento del oculto, de las adivinanzas, de la poesía y de la guerra, y su nombre significa inspirado. ¿Sabía usted eso? Miren qué interesante, porque si lo observamos con detalle, vamos a ver cómo este personaje tan popular en esta época particularmente, tiene una gran similitud con Jesús. ¿Me explico? Es decir, cuando se creó el personaje, se creó pensando quién era Jesús, y de acuerdo a quién era Jesús, crearon el personaje. ¿Me están captando el mensaje a donde quiero llegar? Entonces, era un hombre alto, viejo, y tenía una larga barba blanca, y también cargaba un báculo. Ahora, observen este dato que es muy importante. Después de la paz de la iglesia de Roma, la hermana Pili explicó esta mañana una buena parte sobre esto. Para facilitar la aceptación de la fe por las masas paganas, se encuentra conveniente instituir el día 25 de diciembre como la celebración temporal del nacimiento de Cristo. Aquí esto es muy importante porque un papa fue quien determinó que el 25 de diciembre se tomara la fiesta de celebración del dios Sol y se llamara a esta fiesta el nacimiento de Cristo. ¿Eso con qué fin se hizo? Con el fin de atraer a todos aquellos que tenían su fe en Jesús y que no compartían la idolatría del sol. Dijeron: bueno, pues no digan que es el nacimiento del sol, piense usted que es el nacimiento de Jesús, y vamos a celebrarlo en una misma fecha, y así traemos a toda la gente a una sola reunión. Amén. Esta declaración del 25 de diciembre está vigente, repito, hasta el día de hoy, y fue un papa quien allí la mencionó. Estaba haciendo mención a algunos de los detalles que hacen de este Santa Claus la imagen o quieren parecer a Jesús. Por ejemplo, se dice que Santa Claus no tiene ni un principio ni un fin, porque nos está haciendo una comparación con Jesús, porque Jesús dicen que es el principio y es el fin. Tiene su propio espíritu. ¿Cuál es el espíritu de Santa Claus? El espíritu de la Navidad. Observen, esto parece fácil decirlo, el espíritu de la Navidad, pero el espíritu de la Navidad es un espíritu malo. Malo. Malo, muy malo. El espíritu de Navidad produce soledad
El espíritu de la Navidad produce alcoholemia, el espíritu de la Navidad produce desesperación, angustia, temor, etc. Déjenme confesarles, hermanos, que mis primeros años en este país, el espíritu de la Navidad hizo destrozos conmigo. ¿Por qué? Porque para mis tiempos de Navidad, en mi niñez o en mi juventud, yo amaba compartir con mi familia, amaba hacer regalos a mis familiares, a toda mi familia le enviaba tarjetas, regalaba amigos, regalaba cosas, regalaba. Para mí era un deleite. Y cuando vine a los Estados Unidos y pasé mi primer día de Navidad, pasamos en una situación tan crítica económicamente, tan crítica, que no teníamos para comer, no teníamos para pasar mucho menos un regalo, no teníamos para celebrar. Y eso me produjo tanto dolor que yo me encerraba en el baño, y lloraba. ¿Sabe cómo se llama eso? El espíritu de la Navidad. ¿Alguien ha pasado por ahí? Amén. ¿Alguien ha pasado por ahí? ¿Y alguien cree que todavía está pasando por ahí? No. Espero que ya esto lo hayamos podido superar. Hoy, para la gloria de mi Señor, se los dio con todo mi corazón. Mi esposa me lo decía en estos días. Estoy admirada cómo lograste superar ese espíritu inmundo que tenías de la Navidad. Y hoy lo celebro de una manera tan extraordinaria. He estado celebrando en casa, haciendo arreglos así, decoraciones, cositas, esto, lo otro, pero con un gozo y con una alegría de ver la Navidad con otra expectativa de vida. Porque justo para una Navidad, el Señor por primera vez, un 24 de diciembre, permitió que mis pies pisaran la tierra donde hoy estoy parado en la ciudad de Cherville, en un día de dolor, de angustia, de desesperación, por no tener un regalo de Navidad para mis hijos. El Señor ese día me dio el regalo de traerme a esta tierra y nosotros pisamos por primera vez 24 de diciembre la ciudad de Cherville. Y para la gloria del Señor aquí estamos. Amén. Ahora, dice que este Santa Claus lo sabe todo, pero nosotros sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, amén. Dice que Él escribe los nombres de los niños en un libro. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, será escrito nuestro nombre en el libro de la vida, amén. Y así sucesivamente hay una inmensidad de comparaciones, no quisiera detenerme en todo esto. Pero el diccionario Oxford dice que Santa Claus significa Lucifer, Lucero, Belcebú, diablo en una sola expresión, así lo determina. Y nosotros, o la gran mayoría de las gentes, no conocen o no identifican estos términos. También es conocido con otro nombre muy interesante, el viejo Nick. ¿Quién lo ha oído? ¿No? En América, los americanos, en Estados Unidos, pregúntale a un americano que tú conozcas, ¿quién es el viejo Nick? El viejo Nick es el sobrenombre que le dicen al famoso Santa Claus. El viejo Nick, ¿cómo le dicen al de los taxes? Sam. Tío Sam. El tío Sam. Ok, cuando usted sabe el tío Sam, ese es el de los impuestos. Pues aquí el viejo Nick es el mismo Santa Claus. Es decir, dígalo conmigo, el mismo demonio. Ahora, punto fundamental. Básicamente todo lo que usamos hoy, desde el Papá Noel, Santa Claus, el árbol y todo lo que se hace para esta época de Navidad en el mundo, corresponde a una cultura totalmente idolátrica, pagana, que nada tiene que ver con la iglesia de Jesucristo hoy. ¿Vamos bien? Libro de Deuteronomio capítulo 12, verso 28 dice: escucha con cuidado todas estas palabras que te mando, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que siempre, por siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y las hayas desposeído y habites en su tierra. Deuteronomio 12, 28 dice: escucha con cuidado todas estas palabras que te mando para que te vaya bien. Y en el verso 30 dice: cuídate, iglesia, de no caer en una trampa imitándola. Por favor, usted tiene su Biblia, subraye Deuteronomio capítulo 12, verso 30. Iglesia, cuídate de no caer en una trampa imitando. La palabra imitar aquí yo quiero traerla a los hermanos hispano-latinoamericanos, porque quienes tienen segunda o tercera generación en este país, ¿cuántos de ustedes tienen generaciones en este país? Creo que ninguno.
Creo que ninguno. Apenas somos primera generación o máximo segunda generación. Pero cuando hay terceras o cuartas generaciones de hispanos, es decir, familiares que han venido, nuestros familiares que han venido hace 40 años a este país, que tuvieron hijos, sus hijos se casaron y sus hijos tuvieron hijos, y o sea, ya son nietos o bisnietos, esas generaciones ya no se acuerdan de México. Ni saben dónde está México. Usted le pregunta a una generación de quién es el presidente de México y qué es eso. Tengo ni idea, pero son hispanos, nacidos en este país. Exactamente eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recuerden la historia, las 12 tribus de Israel fueron las que recibieron los mandamientos, recibieron la Torá, recibieron la menorá, todo lo recibió Israel. Pero las 12 tribus, 10 de ellas se separaron, bueno, se separaron en dos reinos, ya eso lo hablamos hace unos días, la casa del norte y la casa del sur. Entonces, las 10 tribus se fueron hacia los 4 puntos de la tierra, se esparcieron, se multiplicaron, y sus generaciones con el paso de los años perdieron el fundamento de la raíz, por lo tanto ellos ya no saben quién es Jehová. Entonces, ¿qué hicieron? La hermana Pili hablaba sobre los judíos en Nueva York. Usted cuando va a Nueva York, usted va a ver judíos por todas partes. Bueno, en muchas partes. Hace unos días que estábamos en la Florida, veíamos justo en el Miami Beach, todo el entorno de Miami Beach, miles de judíos por todas partes. Culturas judías. Pero muchas de esas culturas conservan su raíz, celebran su Shabbat, celebran la condición de la Torá. Pero cuando esas culturas han venido como nosotros a América, en América han perdido su raíz original y entonces celebran lo que los americanos celebran. Y aquí la palabra dice, cuídate de no caer en una trampa imitándola después que hayan sido destruidas delante de ti, y no buscar sus dioses diciendo, como sirvan estas naciones a sus dioses para que lo haga yo mismo. Observen. Entonces los judíos se asimilaron. Hoy los judíos que se asimilaron ya no tienen los, ¿cómo lo llaman? Los cholos. Vamos a decirlo en palabras españolas, los cachumbos. Tiene un nombre especial y es muy importante el nombre porque merece un respeto especial. Se me escapa el nombre en este momento. Pero los cholitos ya no los tienen. Ya no conservan su cabello, ya no usan la kipá. ¿Por qué? Porque se asimilaron. Entonces ahora son americanos. Entonces ahora se rasuran, no usan barba, se quitaron los colochos, usan ropa normal, jean, igual en la calle. Son judíos, pero son judíos asimilados. En la época que estamos hablando del Imperio Romano, esos judíos se asimilaron al cuerpo helénico o a los griegos, pierden la raíz y el fundamento israelita, se convierten en cultura griega, y por eso tenemos toda esta idolatría de dioses paganos hasta el día de hoy. Vamos bien en lo que quiero, a donde quiero llegar. No me preocupen que quiero llegar a la menorá, pero esta es una introducción de mensaje hacia donde vamos. Ezequiel 22:26 dice: sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Aquí está hablando de los sacerdotes del pueblo judío. Profanaron la ley. Y dice, y entre lo inmundo y lo impío no han enseñado a distinguir, no han enseñado. Por eso cuando nosotros nos enfrentamos a este tema, tenemos la responsabilidad con ustedes, iglesia, de enseñar lo que la palabra de Dios dice, no lo que el mundo celebra. O sea, es impresionante. Yo lo tengo que mencionar nuevamente, escuchando un programa de televisión esta semana. Traen a 2, 3, 4, 6 pastores reconocidos, porque tienen una congregación de número de gentes, los sientan a la mesa y les hacen una pregunta: ¿es prudente para un cristiano celebrar Navidad, árbol de Navidad y Papá Noel? Y los 6 pastores en Costa Rica, en Dallas y en la Florida contestan una respuesta que es vergonzoso, que un hijo de Dios cristiano conteste tanta mediocridad y tanta inmundicia. Por eso nuestro pueblo es ignorante. Porque yo me he preguntado por un momento, ¿cuánta gente vio ese programa de televisión? Entonces la conclusión es ¿cuál? La conclusión es, si los pastores dicen que uno sí puede bailar y tomarse un traguito y celebrar y ponerle el árbol, pues a esa conclusión llegaron, que sí, que se puede hacer. Y lo transmiten para el mundo entero.
Aquí dice la palabra que los sacerdotes violaron la ley de la Torá y profanaron mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no hacen diferencia, porque es que aquí no es, ninguno de ellos contestó, la Biblia dice, sino todos contestaron, yo creo, a mí me parece, nosotros lo hacemos así, aquí en mi iglesia yo lo celebro así. No, es que no le preguntaron cómo lo haces en tu casa, porque tú en tu casa puedes hacer lo que quieras, pero según la palabra de Dios, ¿qué es lo que la palabra de Dios enseña? Amén. Dice, y entre lo inmundo y lo impío no han enseñado a la iglesia a distinguir qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. Han escondido a sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Entre otras cosas, permítame hacer un pequeño paréntesis, comillas. Celebramos el servicio dominical. ¿Usted sabe por qué viene el domingo a la iglesia? Pues porque el domingo es el día de la iglesia. Es que así lo hace la primera bautista, la primera nazarena, la primera huelellana, la primera luterana. Todas las iglesias lo hacen así. Y nosotros pues así lo hacemos. Pero el día correcto de celebración del servicio y del culto es el día sábado, el Shabbat. Pero la iglesia romana nos inventó la historia del domingo y lo justificamos con el tiempo de la resurrección y por eso venimos aquí el domingo. Pero nosotros venimos aquí el domingo, sinceramente es por su comodidad. Es por su comodidad, porque la religión nos enseñó que el domingo es el día del servicio, pero la Biblia dice que es el Shabbat el que tenemos que celebrar. Pero si nosotros colocamos el servicio el sábado, ustedes no vienen. Porque la gente dice, no, pastor, ¿cuándo es que vamos a tener un templo? Porque si no tenemos templo, la verdad yo me voy de aquí porque yo necesito un templo. Porque tienen una mentalidad religiosa que cree que para podernos congregar necesitamos tener un templo. Para congregarnos necesitamos tener un templo. Sí, ¿cuál? Este templo, el templo del Espíritu Santo y no un edificio. Tú no puedes comparar un edificio con el templo. El templo por el cual el Señor viene no es por este edificio. Por eso los hombres hoy se preparan edificios que valen millones de dólares para agradar a Jehová. No, eso no es para agradar a Jehová, es para que tú te sientas cómodo. La gente dice, es que yo voy a la iglesia tal porque es que eso es una iglesia extraordinaria. Sí, tiene un templo espectacular, claro que sí. Pero es que no es el templo, tú eres el templo. Y eres tú quien adora y agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. El libro de Juan, capítulo 10, verso 22, donde empezamos nuestra lectura, por favor vayan nuevamente allí. Nos da la respuesta hacia donde queremos llevar este mensaje hoy. ¿Vamos bien? Bueno. El Evangelio de Juan dice, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Por favor, si usted va al libro Strong y busca en el número 1456 la palabra dedicación, el libro Strong le enseñará. Aquí la mayoría de ustedes tienen el Strong en su casa, que la hermana Pili se los ha enseñado y ustedes lo compran. Yo he visto que compran el diccionario, compran el Strong, compran lo que la hermana Pili les recomienda. Ustedes son obedientes y compran. Y yo creo que ustedes tienen una muy buena biblioteca en casa. Por favor, úsenla. Porque de nada les sirve tener unos excelentes libros en casa y usted no sabe. Yo le quiero decir, vaya a su libro Strong, que yo sé que usted lo tiene en casa. Yo sé que tú lo tienes en casa, no, Miguel, no sé si quedó por ahí, pero yo sé que en tu casa está el Strong. Y tú vas al 1456 del libro Strong y encontrarás que la palabra dedicación es Hanukkah. Dígalo conmigo. Dedicación es Hanukkah. Entonces ahora, ya entendiendo qué es dedicación, leámoslo con la palabra allí. Parafraseemos. Celébrase en Jerusalén la fiesta de... Dios mío, si esto se le enseñara a la iglesia. Tan sencillo esto. La gente se celebraba la fiesta, la dedicación, punto. Colocamos una valla, ¿cómo se llama? Un póster, gracias. Colocamos en alguna ocasión un póster en el fellowship que la hermana Anita creo que lo pintó, o no sé quiénes lo pintaron. Aquí en la iglesia se hizo. Aquí se hizo. Ahí está, ¿sí? Y lo colocamos y nos tomamos la fotografía allí. Y una familia me dijo, pastor, con todo respeto, pero nosotros no nos tomamos una foto frente a esa cosa. Oh, hermano, no entiendo. Dice, eso es una cosa de judíos, nosotros no creemos en eso. Y si usted cree en eso, nosotros no volvemos a esa iglesia. Y no regresaron.
Qué ignorancia, qué ignorancia, qué ignorancia. Qué dolor me dio el día que pasó eso. Porque yo sé lo que significa no estar en conexión con el Espíritu Santo. Por favor, dígalo conmigo. La fiesta de la dedicación es la fiesta de Hanukkah. ¿Quién la celebró? Jesús. Jesús celebró no solamente la fiesta de la dedicación, sino que Jesús participó de cada una de las 7 fiestas solemnes que Levíticos nos determina y Éxodo nos dice que sean para la eternidad. Jesús la celebró. Voy a decirlo esto, por favor, con todo el respeto, no me malinterpreten los hermanos que están en internet, pero voy a decirlo con el buen ánimo, en el espíritu, recíbame esta palabra. Jesús era un fiestero. Y por favor repítalo, recíbamelo en el espíritu, porque Jesús celebró todas las fiestas solemnes de la Biblia. Es más, dígalo conmigo, Jesús era la fiesta. Porque todo giraba en torno a Él. ¿Está conmigo? Los panes sin levadura, el pesado, los tabernáculos, Yom Kippur, todo era Jesús, Jesús, Jesús. Y la Hanukkah es la celebración en la cual Jesús participaba. Y dice este texto que estamos tomando en Juan, dice, en el año de Quiskelú, ¿verdad? El mes de diciembre, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Verso 24. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Mire, estos judíos aquí eran emocionales. ¿Hasta cuándo nos vas a turbarnos emociones? Somos almáticos. Porque ya ellos no eran los judíos que conocían la Torá, sino ahora eran judíos que estaban en la cultura greco-romana, y todo lo que ellos lo pensaban porque si era o no era. Voy al ejemplo. Lastimosamente todos venimos de esa escuela, hermanos. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos pensando si es bueno o malo. Nunca pensamos si esto es para agradar al Señor o no, ¿verdad? Un ejemplo, cuando se optó por hacer esta ampliación de la plataforma, yo les mencioné, si yo les consulto a cada uno de ustedes si están de acuerdo a ampliar la plataforma, nunca nos hubiéramos puesto de acuerdo. Porque uno diría, no, pero pastor, porque no la hizo más alta, de 3 pisos, cosa que usted se vea bien allá. Que hay casi que no lo vemos. O porque no la hicimos más cortica, porque se está quitando el salón. O porque no la hicimos mejor larga hasta el fondo, para que, oiga, eso hubiese sido interesante aquí en el centro, hermano. Mira, hasta ahora se me revela esa palabra. Revelación. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento helénico. Es decir, todo tiene que haber una razón. Usted a todo le pregunta ¿por qué? Usted un niño le dice, papi, vamos a ir a tal parte. No, hijo, no vamos a ir. ¿Por qué, mami? Helénicos. Si el papá lo dijo y la mamá lo dijo, punto. Mamá lo dice porque mamá sabe, papá lo dice porque papá sabe. No, un niño pregunta, ¿por qué, mami? ¿Usted por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estos judíos que se habían helenizado le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y como se celebraba la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación, y habían tantos judíos en Jerusalén, unos que seguían al Mesías y otros no, Jesús debía contestar con sabiduría. No es como aquellos que dicen, yo no tengo pelos en la boca para decirle a la gente la verdad. No, eso no es sabiduría. Eso es una impertinencia. Eso es ignorancia, gracias. No lo iba a decir con esa palabra, pero ya que usted lo dijo, la repite. Sí, de verdad, gracias por su ayuda. Gracias que me ayudan a predicar. Escúchame, eso de que yo no tengo pelos en la boca para decirle a la gente las 3 verdades. No, hermano, usted tiene que ser prudente. Llamar a una persona y con prudencia decirle, hermano, mire esto, hermano, por favor. Yo considero, es mi apreciación, no quiero molestarlo, pero en privado, no haciéndole escándalos a la gente. Jesús debía contestar aquí con toda la prudencia y el tacto posible. Y él dice, Jesús respondió, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fíjate que él no les dijo ahí, yo soy. Yo soy. Porque a nosotros nos dicen algo aquí y nosotros todos somos. Yo escucho lo demás. Y yo en mi país era, y yo tenía, y yo. Entonces, ¿por qué no te das para tu país?
Aquí nosotros venimos con humildad, todos estamos en un proceso, todos estamos tratados por la mano de Dios, y aquí cada uno de nosotros tiene que aprender una lección. Amén. Es que yo tenía, y yo era, yo puse, y yo pasé por ese proceso, y he tenido que renunciar a muchas de esas cosas, y dejar mucha de esa vanidad, y de esos títulos, y esas cosas que queremos ponerle a la gente, y mostrarle a la gente, ¡yo soy! No, aquí no sirve. Estos días leí en el periódico, una niña odontóloga en Charlotte fue puesta presa, ¿lo vieron en las noticias? Una niña hispana, médico, odontóloga profesional, practicaba la odontología en Charlotte, lo hizo por varios años, es ilegal, es delito. ¿Y quién la denunció? ¿El FBI investigó? No, un cliente que le debía el tratamiento, dijo, para quitármela encima la voy a reportar, y la denunciaron, la metieron presa. Porque aquí, olvídate, aquí tenemos que caminar con pies de plomo. Y entonces él dice, yo hago todas las cosas que yo hago, en el nombre de mi Padre lo hago, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. ¿Por qué no sois mis ovejas? Porque dejaron la cultura de la Torá, dejaron la cultura de la menorá, dejaron la celebración del fundamento, y se aislaron y se vincularon con el ecumenismo, y se vincularon con la cultura griega, y perdieron la dirección hacia donde Dios los había llamado. Entonces hoy en día está de moda que nos sentemos a la mesa el sacerdote, el musulmán, el de aquí, el de allá, y entonces viene la reunión de los predicadores americanos, hispanos, latinoamericanos, dirigentes de todos los concilios habidos y por haber, y todos van a Roma a besarle el anillo al Papa. Y no hay problema. Y escucha uno en televisión a los grandes evangelistas que tiene este país, americanos e hispanos, y todos diciendo, no voy a mencionar el nombre de esa persona, me lastima lo que hizo, nombre a quien le merezco un gran respeto, presentarse en televisión a decir, les pido a toda la iglesia evangélica que oremos por su santidad el Papa, que es un gran hombre de Dios y que Dios no lo puso para dirigir la iglesia. Un cristiano convertido de la talla de esos ministros diciendo estas cosas. ¿Para dónde va la iglesia? La iglesia está totalmente distraída. La iglesia está sin dirección. La iglesia cree que es venir el domingo a un servicio, levantar manos, presentar una ofrenda, y cumplimos con el ritual de venir a la iglesia. La iglesia viene a recibir una palabra. La iglesia tiene que cambiar su manera de pensar para que de esta manera pueda cambiar su manera de vivir. Amén. En el año 330 a.C., Alejandro Magno conquista el mundo conocido hasta aquel entonces, que es lo que hoy llamamos Palestina, y le permitió a todos estos lugares vivir como cada uno de ellos quisiera, con toda la comodidad. Y ahí cayó en la trampa el pueblo judío. El pueblo judío le dijeron, si ustedes quieren adorar a los dioses paganos, háganlo. Alejandro le dijo, yo no tengo problema, háganlo como ustedes quieran. Los judíos comenzaron a sentirse muy cómodos con su forma de reinar y comenzaron a ser helenizados. En el año 150, después de que Alejandro Magno y Antíoco IV Epifanes tomó el control y el reino, que era benevolente, entonces él cambió todo, y la hermana Pili explicó todo esto, colocó un sacerdote helénico en el templo, masacró a los judíos y prohibió la práctica del judaísmo. Ahí viene la caída del primer templo. En el año 167 Antíoco levanta el templo de Yahvé en un altar para Dios de Zeus, donde se sacrificó el nombre de Jehová. Punto. Entonces llegamos a este punto. Aquí viene el centro de nuestra historia. En este momento, con la caída del templo, aparecen dos grupos principales. Uno, el grupo de Judas Macabeo y su padre, y el segundo, los Hasidí, que son lo que hoy conocemos en la Biblia como los fariseos. Por eso es tan importante esta expresión aquí, hermano, porque cuando usted habla de los judíos, es como cuando nosotros hablamos de la policía. En mi país, la policía no tiene muy buen nombre, pero no es la policía, es un grupo, uno o dos malintencionados, fuera de la ley, me explico. Pero uno no dice el hombre tal o la persona tal, no dice la institución, los policías ladrones, los policías asaltantes, los policías extorsionistas. No, aquí pasa igual. Los judíos se comparten o se dividen en dos grupos: los que son de los macabeos y los que son hoy llamados los fariseos. Y esto es muy importante que lo tengas presente, porque de que tú conozcas este punto, sabrás si eres un antisemita o no.
Perdón, no sé si estoy hablando claro. Espero que sí. Ellos unieron sus fuerzas. ¿Quiénes? Los Judas Macabeo y su padre, que eran apenas una familia, unieron sus fuerzas y derrocaron al gobernador Antíoco y recuperan el templo para la gloria de Jehová. Amén. Muy bien. Entonces, con ocasión a esta historia, mira, aquí pasa algo interesante. Cuando ellos retoman el templo, dentro de las excavaciones que ellos hacen en el templo, encuentran una menorá que había sido guardada, y esa menorá tenía una porción de aceite que los judíos sabían que con esa porción de aceite, la menorá, para celebrar la fiesta. ¿Cuál fiesta? La dedicación. La fiesta de la dedicación, que nunca habían podido celebrar en el templo porque se los habían prohibido. Ellos lo primero que quisieron hacer fue celebrar la fiesta de dedicación inmediatamente. Entonces encuentran la menorá con una porción de aceite, pero ellos sabían que esa porción de aceite solamente sería para un día. Y ellos tenían que celebrar los días completos. De tal manera que colocan el aceite un solo día, y este aceite permaneció durante todos los demás 7 días. De ahí viene entonces, para no entrar a profundizar esta historia, el milagro de la menorá, el milagro del aceite. Por eso el aceite es tan importante para esta celebración, y parte de la cultura judía hoy hace que todo lo de diciembre se consuma con aceite, pollo con aceite, pollo con aceite, pollo con aceite. Se come mucho frito porque el aceite, pero es una celebración. Ahora, déjeme decirle, hay una sola cosa que usted no puede hacer en Hanukkah. Y alguien me va a decir aquí amén. Hay una sola cosa que usted no puede hacer en Hanukkah. En Hanukkah no se ayuna. Hanukkah es celebración. Hanukkah es cada día un plato especial, una comida especial, mucho chocolate, el juego del dreidel, del dreidel, este es el dreidel, obsérvenlo, ¿verdad? Y se juega, y entonces por cada jugada vienen los chocolates, y el que más chocolate reciba, el dreidel. Esto es lindo, pero no voy a entrar a todos estos detalles, solo quiero mencionarlo. Usted también jugó la pirinola, ¿recuerdan? La pirinola toma todo, paga todo, lleva todo, quita uno, pone uno. No, aquí es... todo ha sido un milagro, dígalo conmigo. Hoy se ha producido un milagro, amén. Muy bien, sigamos entonces. La celebración de 8 días del Sukkot es una celebración de cosecha, y 8 días en espera y anhelo de la venida del Rey Mesías. Se produce el milagro del aceite, ya lo mencioné. Dios usa a los paganos para afligir a su pueblo, pues está asimilado con la cultura, tomando prestado de ellos y mezclado con el paganismo en la adoración a Jehová. Muy bien. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 3 y en el verso 16 dice: ¿no sabéis, iglesia, que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si nosotros somos el templo de Dios y el templo de Dios habita en nosotros, es importante que recordemos brevemente que nosotros somos generación de Abraham. Vuelva a Mateo capítulo 1 que leímos, que dice que la generación de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. ¿Alguien es de esa generación? Hello. Hey, hello. Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros venimos de esa generación, amén. Y cuando nosotros hablamos de estas generaciones, ya sabemos que estaba la casa del norte, estaba la casa de Israel, la casa de Judá, los cristianos, los judíos, etcétera. Quiero pasar todo esto, pero se hace necesario, iglesia, que regresemos a las raíces hebreas de la fe. ¿Alguien espera un milagro para el 2016? Amén. El Señor puso en nuestro corazón que el nuevo año 2016 será llamado el pozo de Berseba. Y cuando hablamos de Berseba, en el pozo de Berseba se sucedió un milagro. Pero por favor escúchame, yo no estoy hablando de milagros como, Señor, un carrito, Señor, una casita. Mire, no. Yo quiero que los milagros del 2016, para volver a nuestra raíz hebrea de la fe, sean los milagros de lo imposible. De lo imposible. Es que esto humanamente no se puede hacer. Déjenme decirles, el mío ya sucedió. Y yo sé que todavía no tengo autorización para el testimonio, pero ya sucedió y era un imposible. Y no he llegado al 16,
y ya lo recibe. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Por eso el Señor nos habló. Entonces el 2016 será el año de los imposibles, no de lo que humanamente puedes hacer. Porque si lo que estás esperando es un carro para el 2016, hermano, los dealers están llenos de miles de carros. Ofertas, promociones, llévelo, lleve 3, pague 1. Eso usted lo puede hacer. Usted aquí lo que necesita es vaya. Mal crédito, no problema. Sí, no mal crédito, buen crédito, down, no down, venga, lleve el que quiera. Eso no puede ser un milagro. Allá usted que verá cómo se enreda, pero eso no es un milagro. Sí, ¿me explico? Y sí, como me dijo un día un hermano, uy, pastor, qué camioneta. ¿La quiere? Tómela. Yo le cedo la deuda con mucho gusto, si cree que eso es lo que lo hace feliz. Yo tengo una deuda que tengo porque es mi necesidad, no es una deuda, es... No, es una inversión necesaria, me explico, no es la vanidad de nuestros países, que yo tengo un carro, el que tiene carro es porque tiene plata. Aquí el que tiene plata, aquí el que tiene carro es porque tiene que trabajar, todo el mundo trabaja aquí, eso aquí no es las comodidades. Hebreos capítulo 8, verso 8 dice: porque reprendiéndolos, dice Jehová, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron con mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por favor, marque esta cita bíblica, léala en casa y que el Señor le revele lo que está diciendo acá. Jeremías 31 dice, Jeremías 31 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé en su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Estamos hablando que es la misma cita bíblica. Amén. Jeremías 31. ¿Perdón? Jeremías. Jeremías 31. Muy bien. Ahora, permítame llegar a un punto. Hice este pequeño ejercicio para que usted por favor me ayude con las matemáticas. En el centro de nuestra menorá, usted observa, en el centro de la menorá usted observa un brazo principal. Amén. El brazo del centro. Este brazo del centro tiene un número. ¿Qué número ven allí? 12. El número 12. El número 12 es un número, dígalo conmigo, es el número de gobierno. El número 12 es el número de gobierno, pero el número 12 significa muchas otras cosas más. Significa el número de meses, el número 12 significa los 12 apóstoles. El número 12 tiene significado de gobierno, por eso está en el centro de la menorá. El centro es Cristo, el número de gobierno. ¿Están conmigo? Ahora tenemos el brazo número 1, brazo número 2, brazo número 3, brazo número 4, ¿van conmigo? O sea, la menorá no se numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Observen, el centro es el número 12, corresponde a Jesús, gobierno. Ahora, número 1, baja el brazo, asciende el brazo. Número 2, número 3, baja el brazo, sube el brazo. Número 4, número 5, número 6 y el 7 que está aquí, ¿ok? Ahora, observen. El centro tiene un número. Los números en la Biblia son muy importantes. Los números en la Biblia representan algo, no están puestos por casualidad. El número 12, repito, representa gobierno. El número que usted ve a continuación en los brazos laterales representa los números 999. ¿Qué significan los números 9? El número 9 en la Biblia, ¿qué significa? El número 9 en la Biblia tiene una significación y es el número del juicio. Observen esto, por favor, se lo quiero compartir. El número 9 representa el juicio. Hay 9 palabras griegas que derivan de la raíz de la palabra juicio. Por favor, las siguientes palabras ocurren 9 veces en la Biblia: abusos, sin límites; asebe, impío; aseiga, lujuria, lascivia; y estrape, una luz brillante. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? 9. ¿Están conmigo? Cada uno de estos brazos tiene incorporados 9 fundamentos de la Torá. Y el centro, que es el número 12, significa gobierno. Ahora, por favor, haga conmigo este ejercicio matemáticos aquí. Del número 12, del centro, gobierno, a su izquierda tiene el número 9. O sea, los números, las cantidades: 12 más 9,
21. ¿Más 9? 30. ¿Más 9? 39. ¿Qué le dice a usted el número 39? 39 latigazos de Cristo. ¿Qué le dice el número 39? ¿No? Entonces vámonos para el otro lado. 9. Más 9. 18. Más 9. 27. ¿Qué le dice el número 27? El Nuevo Testamento. Oh, el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Ustedes creen que este diseño que Dios hizo, lo hizo por casualidad? ¿Usted está recibiendo una palabra hoy? Del número 12, de Cristo hacia el Antiguo Testamento, tomamos al centro que es 12, 9 y 9. En el Antiguo Testamento que está el juicio, el fundamento, los mandamientos, la ley, significa que hay 39 libros en el Antiguo Pacto. Y hacia tu derecha, en el Nuevo Testamento, tenemos 1, 2 y 3, 9 fundamentos de la palabra, los 9 dones del Espíritu Santo, y tenemos entonces los 27 libros del Nuevo Testamento. Amén. Esto quiere simplemente significar que esta figura que tú estás viendo al frente te habla Amén. de la palabra. No es un diseño que está hecho simplemente por hacerlo. Es un diseño que te está mostrando qué es la Biblia. Este diseño Dios no lo hizo por casualidad. Moisés no lo hizo por error. El Señor lo determinó porque a través de este diseño el Señor nos está hablando. Amén. Ahora déjenme decir algo más. Sé que tengo que decirles algo más, pero no me acuerdo qué es. Es tanto lo que tengo que decir de la menorá. Permítanme un segundo, por favor. Oren por mí más bien. Santo Dios. Cuando celebramos la menorá en nuestra casa, la luz del centro, que es 12, que es Jesús, nos está diciendo que Jesús es la menorá. Nos está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué está diciendo el Señor? Vosotros sois la menorá. Porque un día cuando yo pasé frente a un lugar y vi una menorá en un lugar público, sentí cierta aberración, molestia, incomodidad, tal vez ignorancia, ni entendía que era ese candelabro ese que ponen ahí, porque no teníamos el conocimiento y la revelación que podemos estar recibiendo hoy. Pero cuando hoy yo sé que la menorá me habla y que la menorá me expresa y que la menorá me dice exactamente lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer en la palabra, entonces yo puedo entender que Jesús me está hablando a través de esa menorá. Amén. Ahora, Jesús, ¿qué celebraba? La fiesta de la dedicación. Y en la fiesta de la dedicación, dígalo conmigo, en la fiesta de la dedicación, nosotros hoy, cuando la queremos celebrar en la iglesia, vamos a aprender a compartir el alimento diario. Vamos a aprender a celebrar una Hanukkah. ¿Tú tenías una Hanukkah? ¿La tienes? ¿Quiénes tienen una Hanukkah en casa? ¿Perdón? Somos una Hanukkah. Somos una menorá. Amén, gracias hermanos. Amén. ¿Quiénes tienen menorá en casa? ¿Todos? Si no la tienes, por favor, no por quedar bien o no por ponerla de adorno, pero si el Señor te habló a tu corazón hoy con esta palabra, por favor, compra una menorá y tenla en casa como uno de los tesoros más importantes que un hijo de Dios puede tener para adorar al Señor. Dice que el metal es completamente puro, significa que es 100% divino en su pureza. Está hecho de una fundación con una luz central que es la fundación de Cristo, el Cristo que hemos mencionado. Y el número que estamos mencionando aquí, el número 7, los 7 brazos, ¿qué indica el número 7? Plenitud. El número 7 significa que hay plenitud. Dígalo conmigo, plenitud, plenitud. Dígalo conmigo. En mi casa está Jesús, que es el gobierno de mi casa. En mi casa está el fundamento a través de la menorá.
Y en mi casa están los 7 brazos que representan la plenitud de Cristo en mi hogar. Zacarías capítulo 4, verso 6. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor Zorobabel. No por el poder, ni por la fuerza, ni por el espíritu, sino por el espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es por tu fuerza que tu vida espiritual tiene que avanzar. Dígalo conmigo, es por una revelación del Espíritu sobre mi vida. Entonces, cerremos la historia. Iglesia, Macabeos, Judas Macabeo enfrentó con su familia, enfrentó a un imperio que había tomado control del templo. Amén. Una familia, escúchame, no fue un ejército con armamento de miles de hombres. Fue una familia quien los combatió. Y Dios les dio el poder y la autoridad. No es con ejércitos, no es con armas, es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, hoy, en el tiempo del 2015 que estamos a punto de cerrar, hace unos días celebramos una palabra. Josué 24:15. ¿Qué dice? Josué 24:15 dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mire, eso suena facilito. Pero cuando se levante todo este ejército ecuménico que se está levantando hoy en las ciudades donde estamos viviendo, ¿cuántos de ustedes tienen el valor, el coraje, la fortaleza, el poder del Espíritu de levantarse frente a alguien y decirle: no puedo hacer esto porque esto no es de Dios? ¿Cuántos? Entonces ahí es donde tú tienes que decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Macabeos, Judas Macabeos un día se levantó y dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y el Señor por su espíritu le dio el poder de derrotar a un ejército enemigo. Iglesia, esto que estoy mencionando es para cerrar esta historia. Si no tenemos una iglesia preparada, fundamentada en la palabra, entonces cualquier viento de prosperidad, cualquier viento de milagros nos moverá el piso. Nos moverá el piso facilito. Entonces la gente viene y dice: ay, hermano, ustedes están tan religiosos, ustedes no ponen el árbol. Ay, tan religiosos. Ay, ustedes son de los Alfaro. Ay, es que los Alfaro como no les gustan los árboles. Pues yo estuve en la iglesia y yo no ponía árbol, pero después de que salí allá tengo uno más grande. ¿Y a quién me hace daño? A mí, su ignorancia. Así es. Esa es su ignorancia. Necesitamos Macabeos, Judas Macabeos, que digan: mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque la palabra dice en Santiago 1:22, que esta cita usted la sabe y yo sé que la sabe. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ustedes son de los Alfaro, ¿verdad? Dígalo, sí. Somos del ejército de Dios, somos de los Judas Macabeos, que defendemos la palabra, que defendemos el principio, que defendemos el fundamento. Porque saben, la iglesia hoy está sin dirección. Entonces, como está de moda ir a Roma a besarle el anillo al Papa, la gente está haciendo fila para ir a besarle el anillo al Papa. Porque eso produce fama, eso produce, hasta premios Grammy dan por eso. Ya algunos entenderán lo que estoy diciendo. Los más actualizados en la farándula saben lo que estoy diciendo. Porque le besó el anillo al Papa. No podemos contaminarnos con la contaminación del mundo. Pastor, entonces según eso nosotros no podemos ir a un mall, no podemos ir a una tienda, no podemos comprar. Por favor, iglesia, Señor, Padre, no te pido que los apartes del mundo, solo te pido que los guardes en el mundo. Entonces lo que quiero decirte, iglesia, es que tú no puedes hacer la cultura de este pueblo y asimilarte a este pueblo, porque por ejemplo, hasta donde yo sé, en mi país, Papá Noel no existe. Pero se lo llevaron de América, lo pusieron en mi país, lo sientan en el centro comercial, en el Unicentro de Bogotá, en la plaza principal, colocan un gordo, barrigón, barbado, con traje rojo, el gorro frigio, que el gorro frigio, bueno, tiene su historia, toda esta historia, y llevan a los niños para tomarse la fotografía familiar con el dios Moloch. ¿Sabe usted quién es el dios Moloch? Pues si no lo sabe, por favor, investíguelo.
Escuche Radio Génesis 1.28, que ahí hablamos del dios Moloch. El dios Moloch era un dios idolátrico, pagano, satánico, al cual el pueblo le llevaba a los niños para que fueran lanzados al fuego y se quemaran en el fuego en sacrificio para que vinieran las cosechas. Cuando nosotros llevamos a nuestros niños al centro comercial y se lo colocamos en las piernas a un demonio llamado Santa Claus, usted está haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo el pueblo pagano o el pueblo que conocía del Señor, que cambiaron el principio y el fundamento de la palabra y lo llevan y se lo entregan al dios Moloch, al dios satánico, para que ese rojo que él se viste, lo que representa es el fuego, la candela en la que se quemaban a los niños. Pastor, ¿usted dónde saca todo esto? No sé, Dios mío, ¿usted cómo inventa? Oiga, lea, instrúigase. Y se lo voy a decir entonces mejor bíblicamente: escudriñe las Escrituras. Y cuando usted hable sobre lo que es las Escrituras, y ahí te habla de lo que es el dios Moloch y todos estos dioses paganos y la forma como sacrificaban a los niños. Entonces cuando usted va al mall, que ya tiene ahora sí los ojos para ver, usted va al mall y usted ve esa escena, y ya usted no va a hacer esa fila de 200 personas ni a gastarse el dinero y llevarle la idolatría de sus hijos. Si alguien algún día lo hizo, de verdad, hermanos, no es broma lo que estoy diciendo, si usted en algún momento lo hizo, es un muy buen momento para desatar a sus hijos de esa maldición. Por favor, si alguna vez alguno de ustedes fue a que se tomara una fotografía con el dios Moloch y usted le ofreció a sus hijos y Satanás lo sentó en sus piernas y usted tiene esa fotografía, usted tiene un demonio en este momento en casa. Y les pido por favor, cuando se presente el mensaje aquí en la palabra, no te quedes con lo que hablamos aquí. Por favor, tome nota, vaya a su Biblia, investigue, busque la enciclopedia, busque el Strong, busque la palabra. Señor, háblame, yo quiero saber más, porque mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. La ignorancia es atrevida y nosotros no sabemos qué es el pan sin levadura, el tiempo del Masad. Nosotros no sabemos qué es la fiesta de Pentecostés, el tiempo del Shabbat. Nosotros no sabemos qué es el tabernáculo, el tiempo del Sukkot. Nosotros no sabemos qué es el Pesá, el tiempo de la Pascua. Nosotros no conocemos qué es el Yom Kippur, el tiempo del perdón. Usted no sabe qué es el Yom Teruah, el tiempo de las trompetas. Usted no sabe qué es la Pascua, el tiempo del Pesá. Esas 7 citas o esas 7 fiestas solemnes las estableció Dios para nosotros, su pueblo. Y para la gloria de mi Señor, este año creo que las celebramos todas y ustedes estuvieron aquí. Pero por favor, cuando usted venga a celebrar estas fiestas, no venga por obligación, no venga bajo presión, usted venga por revelación. Señor, yo nunca he celebrado un Pesá, yo nunca he estado en un tiempo de trompetas, yo nunca he estado en un Yom Kippur. Señor, enséñame con tu palabra qué es lo que estamos celebrando en la iglesia. Y cuando tú recibas esta revelación, entonces tú tendrás en tu vida, tendrás Juan 8:32, estemos en pie, y tú podrás decir, Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad me hace libre. Dígalo conmigo, la verdad me hace libre, la verdad me hace libre, porque hoy conozco que la menorá no es simplemente un artefacto puesto de adorno. Hoy conozco por la palabra que Jesús es la menorá. Hoy conozco por la palabra que Jesús celebró el tiempo de la Hanukkah, y este tiempo de Hanukkah es una celebración maravillosa. Iglesia, permítanos celebrar este año Hanukkah con todo gozo y alegría, cada uno de ustedes en su casa. ¿Saben de dónde se tomó el tiempo de las novenas de aguinaldos? El tiempo de las novenas de aguinaldo se tomó precisamente de la Hanukkah. Cuando veamos esta semana, la Hanukkah nace hoy. Hoy se prende la primera luz de la Hanukkah. Cada año tiene una fecha diferente. Hoy encendemos la primera luz, la del centro. Hoy encendemos la luz del centro de la Hanukkah. Déjenme decirles, en la ciudad de Nueva York, quienes vayan para esta semana para Nueva York, por favor pasen por allí. En la Quinta Avenida, tome nota, colóquelo en su navegador. Quinta Avenida, calle 49 en Nueva York, se levanta la Hanukkah más grande del mundo. La más grande del mundo, la colocan con helicóptero, incluso tienen que suspenderla en los aires. Usted va a Nueva York y desde todo Nueva York usted lo que va a ver allá en esa iluminación al fondo, en esa luz, usted va a ver la Hanukkah más grande del mundo.
¿Por qué los judíos en los Estados Unidos de América levantan la Hanukkah más grande del mundo en la ciudad capital del mundo? ¿Por qué? Dígalo conmigo. Porque son el pueblo de Dios. Y porque este país sin judíos está en cero. Así es. Tienen el poder para decirle a esta nación: nosotros, Judas Macabeos, defendemos el templo. Y por lo tanto exigimos que en la ciudad capital del mundo se coloque la Hanukkah más grande del mundo. Queremos ir, hermana Pili. Tenemos que ir. Mañana nos vamos. Y los que quieran ir van conmigo. Fer ya se apuntó. Gloria a Dios. Fer dice: yo manejo mi Ford Mustang y vamos. Con Fer vamos y volvemos en media hora. ¿Saben por qué? Porque la autoridad del pueblo de Dios, la autoridad del pueblo de Dios es tan grande que este país no puede decir nada. Dicen: bueno, pues nosotros quisiéramos poner a Santa Claus, pero si ustedes quieren la mejora, pues está bien. Lo que ustedes digan es right, no problem. Gloria a Dios, que el Señor se gloria y nosotros podemos decir: ahora entiendo por qué yo celebro mi Hanukkah. Amén, amén, amén. No les voy a regalar.